a partir de, yo creo que fue el segundo año, porque yo tenía mucha relación con mi socio Ignacio, que por ahora es mi socio, es mi amigo de toda la vida, nos conocimos en el Ujú. colegio. Y mientras yo estudiaba la carrera, le fui a visitar a Irlanda, bueno, nos encantaba. Y él fue quien me metió en esta pasión que es la caza, la naturaleza, etcétera, etcétera. Yo de pequeño, mis padres no eran cazadores, pero siempre al final he disfrutado del campo, pero fue Ignacio quien me lo empezó a enganchar. Empezamos a enlazar aventuras y yo a mitad de la carrera, pues justamente en lo que estábamos comentando antes, en una montería, estábamos juntos en el puesto y le grabé yo un lance de un cochino, nos volvimos locos porque era enorme, el trofeo, esto lo tenemos que revivir toda la vida. Y realmente esa fue la chispa que empezó ya y que explotó en segundo de carrera, pues directamente a decir nos metemos en esto, eso es lo que nos gusta. También era un momento que ya lleva bastantes años en que la caza necesitaba un cambio. Sí. Juanma necesitaba un cambio de imagen, necesitaba un cambio de cómo la gente, la sociedad lo veía y estaba llegando pues muy fuerte en las redes sociales. Ignacio se creó un perfil de John Wild Hunters, que así es como inició en las redes sociales para contar su diario de aventuras, de caza, de un poco de su vida, ¿no? Como realmente empezamos todos los creadores de contenido, más el que yo. ¿No? Entonces nos dimos cuenta de que también ese era el medio para poder comunicar e intentar impactar a esta gente que muchas veces no es que no sean cazadores o no cazadores, sino muchas veces o desconocen o no saben forjarse una opinión o realmente se dejan llevar por las masas. Entonces dijimos, ¿cómo lo podemos hacer? Redes sociales y el producto, ¿no? Ahí fue también cuando nos creímos que estábamos inventando la rueda. No sé si tú conoces la parte de las widescreen, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 en los trofeos, ¿verdad? Salidas con los trofeos. Dijimos, oye, Eso es. este lance que lo hemos grabado, queremos recordarlo siempre junto al trofeo, Sí. porque para la gente que no lo sepa, muchas veces los cazadores al final guardamos el recuerdo en forma de los colmillos o de los cuernos, etcétera, etcétera, para recordar la experiencia. En este caso, Justo. estamos siglo Eh, XXI. eh, sí, sí, o sea, perdona, pero es que este punto me parece muy importante porque es cierto que la gente que no conoce mucho este mundo piensa que es algo como para, no sé, como para chulearse o Pero, incluso como algo irrespetuoso, pero es que es totalmente lo que dices, es que al verlo te acuerdas del momento, te acuerdas de con quién estabas, creo que era un punto importante y... claro, y además justamente esa era la esencia del producto, que no solo la gente se pensase que era el trofeo, los colmillos o los cuernos, sino que en tu propia pantalla pudieses meter vídeos, fotos, ya no solo del lance, que está muy bien, sino de la mañana, del amanecer, del atardecer, de la experiencia de la comida, porque todo el día vivimos con un móvil pegado, grabamos todo, era muy sencillo meterlo ahí, ¿no? Entonces ese fue el punto de partida. Yo creo que fue en el 2017, no, 2018 constituimos la SL y desde entonces, pues nada, empezamos muy poquito a poco. Mi socio Ignacio, su hermano, que al final nos ha ayudado mucho también a nivel mentoring, es mayor, ya tenía un negocio, etcétera, etcétera. Siempre dicen que no te mezcles con amigos y montes empresas con amigos, que es complicado. En nuestro caso, pues como el de cualquier SR ya es complicado y startup de por sí, con amigos, pues evidentemente, si sabes gestionarlo, pues evidentemente tienes tus momentos malos, tus momentos buenos, pero hay que saber separar, ¿no? Entonces fundamos la empresa los tres y a partir de ahí, si te soy sincero, Juanma ha sido un camino muy lento, ¿no? De remar, de seguir, de 7 años, de ir pasito a pasito. No éramos una startup nunca al uso porque empezamos con este producto, sí, queríamos que estábamos inventando la rueda, era un producto de retail, con muchísimo tema de producción, de stock, de maderas, de pantallas, de moldes, todo de cero. Todo porque yo estaba en la carrera, Ignacio no tenía ni idea, Claro, había claro. estaba a la mitad, entonces realmente empezábamos de cero. Financiación, por supuesto, cero, más la que nos pudieron dejar un poco nuestros padres, un poco para empezar, ¿no? Entonces empezamos así y fuimos madurando. Durante estos 7 años fuimos madurando. Él y yo muy al principio solos. Empezamos también intentando pues, crear en la feria la primera expectación a ver si la gente le molaba este producto. Pues sí, cinegética, que acaba de ser, ¿no? Un poco de aceptación después de muchos moldes,
dolor de cabeza. A la gente le encantó. Vale, pues dijimos, oye, nos venimos arriba, seguimos produciendo, nos lanzamos. Ese fue el momento también en que empezamos a darnos cuenta cómo funcionaba el mercado, que muchas veces no es como crees, nunca están dispuestos a pagar el precio que tú crees que están dispuestos a pagar, que realmente te hundes en costes, etcétera, etcétera. Y fue en el momento en que también nos fuimos abriendo, ¿no? Nos fuimos adaptando un poco al mercado. Ese fue el momento en que la gente, los propios clientes que querían el producto, muchas veces me dicen, oye, yo no estoy a grabar con el móvil, yo realmente estoy en la cacería. ¿Qué nos pasa? Si te ha pasado una vez, tú lo que quieres es estar disfrutando. ¿Qué pasó? Sí. Pues vete y grábame, ¿no? Porque ese fue en el momento en el que también nosotros estábamos empezando a coger cámaras, empezando a aprender, a crear contenido, y dijimos, bueno, pues si aquí, oye, me pagan ellos también por grabarles a ellos y además vender el producto, oye, un dos por uno, ¿no? Entonces, ese fue en el momento en el que Ignacio y yo también nos fuimos asentando a grabar contenido, algo más profesional. Fueron pasando los meses, etcétera, etcétera. Las screen le costaba mucho. Y aquí también, pues, Juanma, córtame por cualquier lado, porque me puedo No, no, perfecto. muchísimo, pero costaron. Es un producto que costó mucho, nos dimos muchas vueltas, empezamos a ir a las ferias de Estados Unidos, allí encantaba, pero nos pedían producir allí. Por ejemplo, esto funciona mucho para grandes producciones o grandes retailers, muchas veces en Estados Unidos te hacían producir allí. Pero ¿qué pasa? Que querían 10.000 de fabricación de primeras. Pues eso al final era mucho dinero, un país que no conocíamos y ya estábamos empezando, ¿no? Entonces, pasaron los meses y ese fue el momento en el que también Ignacio y yo dijimos, oye, vamos con todo, no vamos con todo, esto nos estamos en mitad de terminando las carreras, etcétera, etcétera, hay que tomar una decisión. Aplicamos a lanzadera y dijimos, Ujú. oye, en lanzadera, para nosotros esto es un impasse de, oye, vamos a darlo todo, si funciona genial, y si no, oye, hemos terminado nuestras carreras y cada uno puede seguir con sus futuros, ¿no? Pero vamos a ir Sí. nos cogen en lanzadera. Lanzadera, evidentemente, ha evolucionado mucho con los años. No sé si hasta alguno de los emprendedores que has hecho el podcast han pasado por lanzadera, incluido Nacho, pero realmente ha evolucionado mucho. Nosotros entramos en una fase un poquito más incipiente en el que se dividía en varias fases, según la madurez del negocio. Nosotros entramos en la más temprana porque acabamos de constituir la SL, ¿no? Realmente llevábamos poco atracción. Fuimos mucho con el modelo de negocio de las Wildstream porque sí creímos que nos podían ayudar a crecer esto. Y a partir de ahí, bueno, pues nos dieron las bases para empezar a levantar una primera ronda de financiación Sí. para decir, vamos con todo, ¿no? Vamos a coger financiación, vamos a crecer toda la parte de producción, toda la parte de las widescreen y a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Muchas veces con la gran incertidumbre de los comienzos, ¿no? Evidentemente. Nos Claro. lanzamos a la piscina, levantamos la primera ronda de financiación Family Foods and Friends y de hecho hemos levantado cuatro, acabo de cerrar, estoy cerrando justamente ahora otra. Mis inversores también por el sector, Juanma, muchas veces son inversores que conocen el negocio, que son empresarios, que les gusta la caza, que Claro. les realmente tienen esa parte más importante en estas primeras etapas, probablemente pre-seed o seed, que es esa fase emocional, ¿no? Esa fase en la cual, si no le gusta lo que hace ese sector, etcétera, etcétera, se van a fijar en otras cosas y probablemente sin nada que enseñarles no lo vayas a conseguir, ¿no? A Claro. medida también de que hemos ido creciendo, hemos podido seguir manteniendo nuestros inversores porque en este sector hay dinero. También todos lo conocemos, es un sector con dinero, que las cacerías cuestan muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Y entonces es un negocio que no sé cuál fue el informe de Artemisan, no sé si lo leíste hace un par de años, no sé si eran 5 billions en España, al final de todo el sector, casi como el sector del vino, entonces es un sector enorme, ¿no? Evidentemente. Sí, perdona, y que mueve mucho dinero también en muchos pueblos. Al final, hay muchos pueblos que viven de este mundo y creo que no se dice lo suficiente. Y ayer justamente leía una noticia, no sé en qué periódico era, que decía, oye, hay una crisis tremenda de cazadores, esto va a tener unas consecuencias brutales en el mundo rural, en la demografía de los animales.
Ya ha pasado en parques naturales como Monfragüe, que están totalmente arrasados, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente vuelvo a lo mismo y siempre mantuvimos y mantenemos ahora la misma mentalidad de que lo que hay que hacer es intentar concienciar a la gente de que la caza es buena y de que realmente es un medio para un fin, ¿no? Porque está todo muy relacionado. Estos 5 millones realmente no vienen de cazar animales, vienen de todos los pueblos, de todos los hoteles, de todo el arrendamiento de fincas, de toda la parte de la carne, que es súper importante. Entonces, realmente es un sector mucho más complejo de lo que la gente piensa, y ahí es donde entramos en la cadera, con esa misión. Intentar decirle a la gente con un altavoz más fuerte, para eso era la ronda, la primera era ya realmente coger gasolina para decir un mensaje de aquí está la caza, aquí estamos haciendo las cosas bien, cosas nuevas y que realmente hay que dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Ese fue el momento también, Juanma, en el que empezamos a producir contenido para televisiones, ¿no? Las televisiones empezaron a interesar por nuestros contenidos, una calidad muy distinta, un enfoque mucho más joven que realmente el que llevábamos viendo toda la vida en Claro. caza y pesca, Iberalia, La Voz, Mm. ¿no? Que, joder, que con Delibes tenemos una relación estupenda, pero realmente han pasado 40 años, ¿no? Desde que fundó casi el canal, o 30. Entonces las cosas tienen que cambiar. Entonces empezamos a trabajar mucho para estas televisiones nacionales al principio y luego fuimos creciendo a televisiones internacionales. Hay muchos más canales temáticos de lo que la gente piensa. Cuando digo canales temáticos normalmente son de outdoor, ¿vale? En Estados Unidos está súper popularizado canales de caza, pesca, montañismo, etcétera, Sí. etcétera. Entonces adquieren contenido por productoras y realmente lo transmitimos, ¿no? Luego el modelo de negocio, si no ya entraremos ahí, son muy complejos, ¿no? Porque cada una tiene un modelo, una te paga por el contenido a tocateja, otra te paga pay-per-view, otra realmente te paga un poco en función del rating de visualizaciones que tiene, divide las ventas. Hay muchas formas, ¿no? Pero sí es el momento en el que empezamos a crecer, empezamos a tener cierta tracción y empezamos a pasar de fases, ¿no? En lanzadera fuimos creciendo, funcionó el tema de la producción audiovisual mucho más que el de las widescreen, a mi pesar, pero muchas veces dicen que los emprendedores y los fundadores no podemos enamorarnos de nuestro producto, porque realmente muchas veces si no te va a llevar a la tumba en el 90% de los casos porque acertar a la primera, y es algo que nosotros hemos aprendido mucho, acertar a la primera es muy, muy difícil. O sea, tienes que saber pivotar, tienes que saber lo que Sí. quiere el mercado, y si la gente quería producciones y no tanto widescreen, que probablemente no estén dispuestos a pagarla en España, porque si un trofeo de corzo te duele pagar 50 euros con todo hecho, imagínate si la madera costaba 100 euros solo la madera y luego el trofeo, ¿no? Ya. Entonces, era complejo también el sector de la caza, es complejo, tiene una población súper mayor, Sí. hablamos de que probablemente entre el 40 y el 50% del mercado español, que federados habrá unos 650.000 federados, probablemente ese 40-50% tiene más de 60, ¿no? Entonces, también tenemos esa misión un poco de ese relevo generacional para intentar motivar a las nuevas generaciones mediante lo que más consumen, que es contenido, producciones audiovisuales y querer seguir haciendo lo que les gusta, ¿no? Pero es un Claro. mercado muy complejo en toda su totalidad y nos fuimos dando cuenta de ello. Entonces nosotros nos dimos cuenta que las cuales que no funcionaba, seguimos funcionando. Esa fue nuestra primera pivotación. Dijimos, oye, las cuales que nos están dando mucho negocio, evidentemente tienen mucho trabajo, evidentemente, pero nosotros ahí también fuimos buscando nuevas formas de rentabilizar, como podía ser producir un contenido y vender el mismo contenido que ya habías rentabilizado una vez a muchas televisiones, ¿no? Entonces al final de esa forma amortizamos el producto de varias formas o realmente también empezamos a involucrar con las marcas. Era